Ok, jóvenes, entonces, continuando con la clase, vamos a ver un tema súper importantísimo que tiene que ver con el punto de equilibrio de las empresas. Y es importante señalar, ¿verdad?, que una empresa se encuentra en su punto de equilibrio cuando los ingresos que obtiene por sus ventas cubren exactamente sus costos totales. Es decir, el punto de equilibrio es aquel punto en donde la empresa no gana ni pierde. Es decir, cuando mis ingresos totales son iguales a mis costos totales. Entonces aquí hay una combinación de precios, hay una combinación de ingresos, hay una combinación de costos, y ustedes en el ejercicio que tenemos y debemos y vamos a hacer, ustedes se van a dar cuenta dónde tenemos o dónde está el equilibrio de la empresa. ¿Ok? Existen varias formas de calcular este punto de equilibrio, y una de las más sencillas es algebraicamente con la fórmula que el punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos entre el precio menos los costos variables unitarios. Esos son los costos variables unitarios, ya sean de producción o de los costos de producción o de operación. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver a qué se refiere la parte de los ingresos, la parte de los ingresos que tiene la empresa, la parte de los costos que tienen las empresas. De esa manera, pues vamos a ir calculando el tema del punto de equilibrio. Buenos días. Buenos días. ¿Quién ingresó ahorita a la sala de reunión? ¿Escucho? Buenos días. Bien. Ok, continuemos. Entonces, les decía de que vamos a trabajar nosotros con esa fórmula, que es una de las fórmulas, este, una de las fórmulas más efectivas de cálculo del punto de equilibrio, ¿verdad? Me están diciendo ahí que no pueden entrar. Un momentito, muchachos, porque parece que no pueden entrar, dice. Bien. El punto de equilibrio también se puede obtener gráficamente con el siguiente procedimiento, ¿verdad? Son procedimientos sencillos en donde podemos determinar que el eje de la X es para volumen de producción y el eje de la Y para los costos. Entonces, cuando hablamos de volumen de producción, hablemos de ingresos. Cuando hablemos de costo, hablemos costos fijos, costos variables, costos totales. Por lo tanto, tenemos que trazar esos costos fijos y recordar que se incurren en ellos aún cuando no hay producción. Su recta no parte del origen. Entonces ustedes saben de que en los costos fijos, en los costos fijos, un momentito, vamos leyendo por favor muchachos esa parte ahí, porque necesito que la lean primero para después explicar.
Entonces, ok, ya leyeron. Entonces, aquí es importante, muchachos, la parte de los costos fijos. Los costos fijos, recuerden que pero un momentito, muchachos, por favor, que me están comentando que no pueden entrar. Al final, la clase siempre se da, al final la clase siempre se va a grabar, al final la clase siempre la van a tener. Bien, trazamos los costos fijos. Yo digo nuevamente y les recuerdo nuevamente que los costos fijos son aquellos costos que no varían independientemente del volumen de producción. Eso es importantísimo que siempre lo tengamos presente y en mente, ¿ok? Luego trazamos los costos variables multiplicando los costos variables unitarios por cualquier nivel de producción. Recordar que estos costos aparecen cuando inicia la producción, es decir, cuando el volumen de producción es cero, no hay costos variables. Por lo tanto, por lo tanto, a partir de que iniciamos la producción, ya hay costo. Entonces, en este particular, en los costos variables, ahí sí tenemos que partir del origen de la gráfica, ¿verdad? Ustedes son especialistas en el tema de ok. Luego trazamos los costos totales. Los costos totales ustedes ya lo saben calcular. Hay que sumar. Tenemos que sumar los costos fijos, los costos variables, y si tenemos costos semivariables, igual hay que sumarlos para determinar los costos totales. Entonces aquí multiplicamos los costos variables por cualquier nivel de producción y sumando los costos fijos. Recordamos que la línea es paralela con los costos variables, ¿verdad? Y que estos costos vamos a ir aumentando los costos fijos en cualquier volumen, ¿verdad? Luego trazamos los ingresos multiplicando el precio de venta por cualquier volumen de producción. En lugar donde se cruzan las líneas de los costos totales y los ingresos, se ubica el punto de equilibrio. Ustedes tienen allí una imagen en donde pueden determinar su punto de equilibrio, en donde el ingreso total es igual a mi costo total, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en la gráfica, si yo estoy por debajo del punto de equilibrio, ese es déficit, eso es pérdida. A partir del punto de equilibrio, ¿verdad? Subiendo la gráfica, subiendo el documento ahí, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos teniendo más beneficios, mayores utilidades, ¿ok? Entre más producción tenemos más. Entre más producción tenemos más utilidades, porque los costos fijos se mantienen. Eso se conoce en economía como la economía de escala, que creo que en algún momento se la hice saber. Entonces, voy a ir cerrando la teoría, porque la verdad de las cosas que esta clase únicamente es en práctica. Tenemos que hacer ejercicios para que ustedes conozcan y determinen y vayan más allá de los puntos básicos de las definiciones que estamos aquí conversando. Entonces, ustedes van a trabajar con estos conceptos básicos. Margen de contribución es la diferencia entre la venta y costos variables. Que no se les olvide, por lo tanto, hay margen de contribución unitario y margen de contribución total. Pregunta de examen, ¿qué es un margen de contribución? Es la diferencia entre la venta y los costos variables.
¿Ok? Margen de contribución unitario, perdón, es la diferencia entre el precio de venta de una unidad y los costos variables de una unidad. Eso es un margen de contribución unitario. Y luego, margen de contribución total es la diferencia entre los ingresos totales por venta menos los costos variables totales de un periodo. Aquí tenemos algún ejemplo. Si no lo entienden tan bien aquí, lo vamos a reforzar en clase para que hagamos las preguntas y respuestas y ejercicios necesarios para que lo desarrollemos. El margen de contribución unitario es el denominador de la fórmula del punto de equilibrio. Entonces, y el margen de contribución total se refiere en el estado de resultado. Tiene como sinónimo contribución marginal. Ustedes se acuerdan, ustedes están viendo, creo, contabilidad básica. Ahí pueden ver ustedes esa parte de la que estamos conversando, ¿verdad? Vamos a hacerle una toma para el profesor Javier. Ok. Margen de seguridad se denomina margen de seguridad el número de unidades que se venden por arriba del punto de equilibrio. Su fórmula es sencilla. Ventas unitarias menos puntos de equilibrio, en verdad, en unidades como tales, igual a su margen de seguridad. Ejemplo, si una empresa vende 200 unidades y su punto de equilibrio es de 1600 unidades, su margen de seguridad es de 400 unidades, misma que la deja utilidad. Es decir, a la medida que yo voy incrementando, voy obteniendo un margen de seguridad mayor como empresario, como emprendedor, etcétera. ¿Ok? Cálculo de utilidades o pérdidas. Cada unidad que se vende por arriba del punto de equilibrio deja una utilidad igual a su margen de contribución unitaria. Por ejemplo, si una empresa tiene como costo fijo de 60,000, precio de venta unitaria es de 120, los costos variables unitarios de 70 y vende unos 100 unidades, ¿cuál es su punto de equilibrio? Entonces aplicamos la fórmula y miramos ahí que tenemos 1,200 unidades. Utilidad 2,000 menos 1,200, 800, ¿verdad? Es mi utilidad que yo tengo, ¿verdad? Luego multiplico eso por las unidades como tal, luego lo multiplico por mi precio y tengo 40,000 de ingresos, ¿verdad? Recordemos que ahí hablamos de unidades arriba y abajo hablamos de ingresos. Cuando tenemos unidades, signo de dólar, es ingresos monetarios, ¿verdad? Ok. Vamos a, vamos a trabajarlo, pues entonces aparte también en ejercicios y tenemos ahí nuestra balanza de comprobación y si ustedes se fijan, ventas 200 por 120 menos mis costos variables, margen de contribución 100, costos fijos 60, utilidad 40,000. Es lo mismo que tenemos exactamente aquí, ¿verdad? De un estado de resultado variable contra la formulita sencilla que estamos aplicando aquí. Como les decía, ustedes van a trabajar la parte práctica la próxima semana que nos miremos de manera presencial, ¿ok? Yo aquí voy a dejar esta teoría, ¿verdad? Esta teoría, ustedes aquí, por aquí se las voy a dejar para que ya vayamos trabajando los ejercicios prácticos que los vamos a tener en la clase que nos iremos presencial. Ok, muchachos, entonces quedemos en eso y nos vemos si Dios quiere los sábados. ¿Preguntas por ahí? Digamos en palabras mortales. ¿Hay preguntas? En palabras mortales, ¿qué es margen de contribución unitario? El margen de contribución unitario es, ¿verdad? Ya te lo voy a explicar aquí, mira. Es, ¿verdad? Es lo que contribuye, es lo que la palabra lo dice, ¿verdad? Es lo que contribuye mis ingresos a mis costos. ¿Me entienden? Es lo que yo, como empresa, yo como empresario, estoy contribuyendo en cuanto a los ingresos y los costos variables unitarios. Por ejemplo, si el precio de venta son 10, por ejemplo, si los precios de venta son 10 y mis costos variables son 8, entonces mi margen de contribución unitario serían 2. Eso lo vamos a, a determinar en los ejercicios que estamos y que vamos a realizar.
Ahí tenemos, Ok. aquí tenemos la fórmula de mi margen de contribución unitario, que es prácticamente el denominador que partimos del punto de equilibrio, es decir, dónde es que yo pierdo o gano como empresa, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer con ejercicio, de manera que ustedes pues lo dominen con la práctica. En teoría es bien, es más engorroso entender así en teoría. Ya con la práctica lo vamos a hacer y ustedes van a tener mejor comprensión del tema. ¿Alguna pregunta Ok. adicional? ¿Y el margen de contribución total a qué se refiere? Bueno, si uno es unitario, te está hablando de las unidades. Si es el total, es el El, resultado general de la empresa en un periodo determinado, ¿verdad? En un periodo ujú. determinado. En un periodo, eso es, por ejemplo, por eso que te habla de los ingresos generales, costos generales o totales y luego mi utilidad total. Entonces, uno es unitario. ¿Por qué es importante mi margen de contribución unitario? Porque quiero saber de que si un producto como tal me está haciendo rentable el producto, hablemos de unidad, y luego la sumatoria de todos los productos de mi negocio, de mi empresa, me están generando utilidades, porque incluso en muchas empresas hay productos que pierden las empresas. Eso se conoce en economía, ¿verdad? Como el producto estrella, y en mercadotecnia mi producto estrella es el que me vende más, pero sin embargo hay unos productos que están siendo subsidiados por mi producto estrella. ¿Me entiendes? Como les digo, eso, como te digo, eso lo vamos a, eso lo vamos a hacer ejercicios prácticos de manera que ustedes pues tengan una mejor comprensión en números y escritos. Y es la manera más fácil de tener esa comprensión prácticamente de lo que estamos hablando ahorita mismo, ¿ok? ¿Alguna duda adicional? No, nada. Ninguna. Hacete una captura de pantalla con lo que estemos para mandárselas a Javier, por favor. Y Ok. me la mandas. ¿Oíste? Hágala pues antes que cerremos el ciclo aquí del... Si solo estoy con Ethel, nada más. Dele pues. Estamos entonces en contacto. Estamos en contacto.